Bienvenidas y bienvenidos a los que lleguen después a esta grabación. La idea este año ha sido revelarnos con B chica, ¿no? Revelar todas esas esencias naturales que tenemos dentro de nosotros e ir reconociendo los potenciales. Sobre todo lo que más me interesa es que podamos reconocer cómo se nos manifiestan en las pataletas, en la sombra de cada uno de estos arquetipos y poder descubrir el potencial. Entonces les decía que la idea es que podamos ir reconociendo los potenciales, sobre todo los potenciales que tenemos como posibilidad cuando vamos conociendo los arquetipos. Entonces, por eso el título fue Revélate, o sea, que nos podamos revelar en ese potencial que tenemos, ¿ok? Ya hemos recorrido el inocente y hemos recorrido el huérfano. Y hoy vamos a darle paso al arquetipo del buscador. Entonces voy a comenzar a compartir. Muy bien. Y titulé este encuentro, este conversatorio, como la autenticidad de la búsqueda, porque ya nos vamos a dar cuenta que en ese querer llegar a algún lado, querer entender, vamos encontrando cuáles son las bases y los pilares esenciales para cada quien, ¿no? Entonces, yo diría que con el arquetipo del buscador comienza realmente el viaje, que es después de haber sido expulsados del paraíso y después de haber realmente reconocido la herida de esa orfandad, ¿no? La herida que por lo general es una herida de abandono, o porque nos sacan, o porque nos dejan, o porque nos excluyen. Entonces sentimos esa necesidad de reparar nuestro propio dolor y comenzamos a buscar las herramientas con las cuales emprender ese viaje y cómo entender, o sea, el fondo, el objetivo del buscador es entender por qué le pasó lo que le pasó, por qué pasó en ese momento, por qué fueron esas personas las causantes de, porque cuando nosotros salimos todavía en ese momento, la propuesta siempre la salimos desde la queja, desde la culpa la tiene otro, ¿cierto? Comprendido, Yolanda. Entonces, la culpa la tiene otro. Otro me sacó del paraíso, otro me hirió, otro me hizo doler, otro me excluyó, otro me abandonó. Y eso es lo natural del viaje, porque es realmente que viene a través de nuestros vínculos y nuestras relaciones el que podamos reconocer esa herida. Todos, este es un viaje, ya les decía desde el comienzo, este es un viaje que hacemos todos los seres humanos y atravesar todos estos arquetipos es parte de ese camino que nos va a llevar a reconocer nuestra propia esencia. Pero el viaje no lo hacemos con todo el aprendizaje, o sea, apenas vamos en camino de aprendizaje. Entonces, es apenas normal que cuando nosotros emprendemos el viaje, lo que sentimos es que haya un otro que nos causa el malestar, el dolor, la incomodidad, la exclusión, el abandono. En el camino también vamos descubriendo otros niveles en cada uno de esos arquetipos para por fin revelar que todo eso que parece que está afuera está dentro de nosotros. Entonces, ¿cuáles son las características del buscador? Es curioso porque está en búsqueda de respuestas, de esas preguntas que se le generaron al sentir el dolor, al sentir que lo sacaron de su paraíso. Hay una búsqueda genuina que no siempre emprende los caminos correctos, pero hay una búsqueda genuina siempre en los seres humanos y hay una búsqueda de libertad.
Esas es como las características básicas que tiene el arquetipo del buscador. Y su potencial es la búsqueda de la autenticidad. Él no sabe, cuando nosotros emprendemos el camino, cuando el buscador emprende ese camino, no sabe que está haciendo un camino en busca de sí mismo. En el camino se va dando cuenta, a medida que va caminando cada uno de los arquetipos, lo va descubriendo. Y la misión grande que tiene el arquetipo del buscador es precisamente revelar la autenticidad de cada quien. Por eso, en el camino que genera en los tres niveles del arquetipo, el punto de partida del buscador es que trae demasiadas preguntas sobre su existencia porque no entiende por qué le pasó lo que le pasó, no entiende por qué lo abandonaron, no entiende por qué fueron esas personas, que muchas veces estas heridas surgen en el nido de nuestra casa, ¿cierto? Entonces, son las personas cercanas las que son como las causantes directas de nuestros dolores. Y por eso las preguntas siempre de por qué pasó eso, por qué me hizo eso, por qué esa persona que decía amarme o por qué esa persona que debía cuidarme es la persona que ejecuta esa acción que a mí me duele. ¿Ya? Entonces trae muchísimas preguntas el arquetipo del buscador. Y las preguntas son sobre por qué le pasó lo que le pasó y por qué fueron esas personas. En el punto intermedio, que es cuando surge ese desafío que tiene el arquetipo, donde comienza a cuestionarse sobre sí mismo incluso, aparece los aspectos de sombra del arquetipo y el arquetipo del buscador, el gran problema del buscador es que sea un eterno buscador, que nunca llegue a nada que lo complazca, que nunca llegue a nada que lo llene, que no termine nunca de cerrar ese circuito y nunca estamos totalmente terminados. Pero quiero que aquí hagamos una diferencia. Una cosa es la búsqueda siempre de eso trascendente y otra cosa es cuando nos quedamos dando vueltas en los métodos y las formas, que es por lo general donde se enreda el buscador, porque nada, ninguna respuesta le satisface. Ninguna explicación es suficiente para sus preguntas. No existe terapeuta que realmente le dé la talla para sus preguntas existenciales, ¿no? Nada es satisfactorio y en esa búsqueda también existe otro lado, otro riesgo del buscador, y es que se quede copiando lo que ve de otros, pero no logre dar el salto que es lo que lo va a llevar a ser auténtico, a encontrar su propia naturaleza, a ponerle su propia impronta a eso que de pronto comparte con el resto de la humanidad. ¿No? Alguna se ve por ahí. Yo siempre que pienso en el aspecto del buscador y los 50.000 cursos, pues yo creo que todas nosotras hemos hecho mil cosas, ¿cierto? Mil cosas para resolver nuestros dolores, mil cosas para entender lo que nos pasa y seguimos como en esa búsqueda y cada vez se nos abre un espacio y el vicio queda, ya de pronto uno no busca tanto para sanar su herida porque creo que ya a esta altura mucho de eso está comprendido, pero sí seguimos en la búsqueda de eso que es más trascendente y está bien, porque ese es el aspecto como más elevado del buscador, ¿ya? Pero yo me doy cuenta que nos quedamos dando vueltas y que yo tuve una época en que taller que decían fulano allá iba a parar, charla, no sé, experiencia, retiro, todo, en todo lo que me pudiera apuntar, allá estaba de narices, como tratando de encontrar también cuál era mi camino, ¿no? Y eso pasa mucho en la adolescencia y está bien, digamos, en la adolescencia, picotear por aquí, picotear por allá, porque de alguna manera necesitas probar varias cosas para saber en un momento ya más, un poquito más adelante, ya saliendo de la adolescencia, de decir mi camino es este, a mí me gusta este tema o esta es la metodología o esta es por aquí es donde voy a tomar el rumbo, ¿cierto? Y le doy sentido a eso. Pero también me he visto en otros momentos ya más grande, siguió que el curso A, que el curso B, que le decían. Entonces, a ver, hay momentos en los que definitivamente hay que parar y decir, a ver, ¿cuál de todas estos ofrecimientos que hay en el universo? Porque hoy, ya les decía al comienzo, con el teléfono en la mano tenemos 80.000 cosas que podemos asistir, a las cuales podemos asistir. Entonces, es necesario tomarse un tiempo, respirar y decir esto.
¿cierto? Esta es mi línea de búsqueda, aquí me voy a quedar. Puedo irme a otros temas por otras razones, pero marcar siempre como un norte, de modo que el buscador no se quede confundido en su búsqueda, no se vuelva esclavo de aquello que conoce o del el querer encontrar más y más respuestas, y que pueda también ir aprendiendo de todos esos temas que él puede llegar a tocar en un momento dado, cuáles y cómo los va a incorporar de una manera auténtica en su vida, en su existencia, en su realidad. Y el campo de acción del buscador es precisamente eso, que hay una auténtica búsqueda. Y con esto quiero invitarles a que se pongan una manita en el corazón en este momento y reconozcan todo ese camino recorrido, todas esas 50.000 preguntas que han tenido y que todavía seguramente tienen, y reconozcan también en dónde han sido ustedes realmente auténticas, auténticos. Eso por lo que han respirado con toda la gana, eso por lo que han sentido en un momento dado de esta es mi casa, este es el tema, este es el método para mí, para que ustedes no se pierdan de vista. O sea, ténganlo allí cercano, cercano, porque esa es la guía, eso que tiene el dejo auténtico de sentir la autenticidad dentro en el corazón, de decir, sí, es aquí porque me da una certeza. Entonces, tenerlo siempre como una bandera que sea guía, o que sea como más que una bandera, es como una luz que nos va a iluminar el camino, ¿ya? Porque esa búsqueda, vuelvo y les digo, deja de estar plasmada afuera para hacer un giro hacia adentro, y desde adentro, si lo vemos desde la sintergética, nosotros hablamos de ir al corazón, porque es a través del corazón que hacemos la conexión con el alma, y es el alma lo que realmente va a iluminar nuestro camino desde el corazón. Entonces, es allí donde vamos a sentir la certeza, pero si yo permanezco buscando afuera sin hacer los anclajes adentro, me pierdo, me confundo, me pierdo en el laberinto de las muchas cosas maravillosas que hay en el universo. Necesitamos tener un punto de anclaje dentro de nosotros. Y entonces vamos a ver ese buscador con que ya cuando lo traemos aquí al cuerpo, el buscador, hablábamos del inocente y el huérfano, cómo fortalecen el primer centro, ¿cierto? Cuando los tenemos bien aspectados. Y el trabajo del inocente y el huérfano es precisamente darnos seguridad. Esa es la búsqueda de esos dos arquetipos. El buscador toca ese segundo centro. Y vean qué interesante, porque el segundo centro es el segundo centro que tiene que ver con la creatividad, el centro que tiene que ver con la creatividad, con el encarnar. Para la visión sintergética, en el segundo centro no estamos hablando solo de la sexualidad, estamos hablando de cómo nosotros, nosotras encarnamos nuestra imagen como hijas o como hijos de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, allí estamos encarnando esa realidad. Por eso les digo que en el buscador comenzamos realmente el viaje, y es un viaje donde ya salimos de ser del nicho de nuestra familia y comenzamos a hacer nuestro propio camino. Entonces, desarrollar adecuadamente el buscador fortalece ese segundo centro, fortalece nuestra imagen como hijas e hijos de nuestros padres, permite la construcción de una autoimagen adecuada, ¿verdad? Nos permite la inclusión de visiones, donde yo no me quede sesgada solamente en la visión que yo tengo del mundo, sino que la búsqueda permite ampliar lo que en sintergética llamamos la banda pasante. Nos permite ser originales, porque la autenticidad en términos del individuo habla de su propia originalidad, que no es perder el origen ni es ser exactamente igual al origen, pero es poder aplicar todo eso que hemos conocido e incluso lo que heredamos de nuestro padre, de nuestra madre y de nuestros ancestros, para darle un tono y un toque único que es propio nuestro. Y por supuesto que eso aporta identidad, igual que el arquetipo que vamos a ver el próximo mes, que es el amante, ayuda a construir este segundo centro.
a tonificar correctamente ese segundo centro. Entonces ya de hecho podemos comenzar a darnos cuenta que los problemas que nosotros tengamos a nivel del segundo centro, que sean reproductores o que tengan que ver con la sexualidad o que tengan que ver con lo hormonal, está tocando nuestra propia originalidad, nuestra propia identidad y nuestra propia autenticidad. Y colorín colorado, vamos al conversatorio. Bienvenidas, bienvenidos los que ingresaron despuesito. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, las escucho, los escucho. Dale, Mirta. Está cerrado tu micrófono. Te veo gesticular, pero no te escucho. Acá la pantalla. Acá, ahí Ahí. está. No me lo encontraba. No, que hoy cuando hablabas sobre el buscador, yo digo que, por lo menos en lo personal, a través de los años, uno va buscando, se va dando cuenta de que hay caminos que va descubriendo que llega un momento, como a esta altura de mi vida en este caso, que ya la búsqueda se enfoca como más resuelta o más enfocada a algún tema determinado. No está tan diversificado, Exacto. tan diversificados los caminos, ¿no? Que creo que eso también lo da un poco, no sé, me parece la maduración de cada uno, ¿no? De cómo se van planteando las cosas, las propias vivencias personales. Y, y me pasa a mí ahora que, como vos decís, hay tanta información a mano y uno es tan curioso con muchas cosas que yo misma a veces me pongo el freno de decir, basta, tanta información no quiero, de a poco, porque a veces es demasiada información la que llega. Sí, Y está bueno sí, sí. asimilarla, darle su tiempo, por lo menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Con la información tan a mano, que a veces te lleva por delante, digamos, de alguna manera. Es lo que a mí yo siento a veces. Entonces digo, no, esto después lo veo, voy eligiendo, ¿no? Y bueno, creo que ese es el camino que llevamos todos, nos lleva también a ciertos aprendizajes, por suerte. Y por suerte va llegando a madurez. Por suerte. Así que bueno, sí, yo lo siento así también. Sí, sí, sí. Uno de los peligros grandes del buscador es ser eternamente buscador. Y el otro es, como es tan curioso, es dejarse llevar por todo. Hay 100.000 cosas que Claro, son maravillosas, pero no nos da la vida para ver todo y no nos da la vida para aprenderlo todo. Entonces, yo creo que uno sí tiene que seleccionar en un momento dado por sí, dónde ir para no perderse, para no confundirse y sobre todo para poder aprovechar lo que se claro, tiene y el tiempo que queda. claro. Sí, tal cual. Sí. Bueno, a mí me pasa, además de los temas personales, a mí me gusta hacer artesanías y yo le digo siempre a mi hija, yo hago artesanías de tejido, telar, lo que se me cruza, vela. Y yo no sé si yo soy curiosa o soy insatisfecha de aprender ciertas cosas. Y así me pasa con distintos temas de la vida, ¿no? Entonces digo, no, pero en eso freno, porque me doy cuenta que no puedo con todo y no quiero tampoco todo eso a la vez. Bueno, me gusta ir paso a paso. Así que bueno, está Esa bueno. es una de las ventajas del buscador, ¿cierto? Que cuando tú lo tomas de manera adecuada, puedes diseñar métodos y puedes integrar esas cosas que en un momento de tu vida, por eso a uno le dicen que todo lo que uno pueda aprender no se pierde. En realidad no se pierde y por eso un adolescente necesita, una persona joven necesita navegar por varias cosas para poder ir agarrando como elementos de cada lugar. Pero a medida que vamos creciendo, si seguimos buscando, seguimos aprendiendo cosas novedosas, pero no hacemos la síntesis, entonces vamos perdiendo
ya no tenemos la misma capacidad de enfoque, ya no tenemos la misma energía para producir determinadas cosas, entonces vamos perdiendo la capacidad también de estructurar algo que pueda ser un legado. Ya, Entonces sí, ya, es importante aprender a decir no a determinadas cosas, no porque no sean buenas, no claro. porque no gusten. Los que somos tejedores, las que somos tejedoras, sabemos que hay un pecado gigante en nosotras y compramos hilos por comprar para cuando podamos. Sí, 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 decímelo. Sí, tengo un placar lleno de lana. Y de Lana, pronto lana, tomas hilo, conciencia de todo lo que tienes y dices, ¿a qué hora voy a tejer todo esto? Entonces te puede tal llegar cual. a dar angustia, ¿no? No, no, no. Sí, sí, Acumular. sí. Yo me tengo que poner un freno en ese sentido. Yo me tengo que poner un freno porque yo si veo en catálogo, si veo en una tienda, a mí me dan ganas. Y me toca ponerme freno y decir, acuérdate que todavía tienes el hilo tal, el hilo tal, el hilo tal, todavía le debes la Ay, luz eso a soy igual. fulana, todavía le tienes a entonces ya con eso hago el recuento de lo que ya tengo y digo, ahora no, ahora No, yo eso no lo aprendí porque cuando salía, hace 10 años que me jubilé y cuando salía de mi trabajo pasaba por una lanería y compraba. no. Es Imagínate que todavía impresionante. tengo lanas e hilos todavía que en estos inviernos y veranos dije los tengo que usar, porque Sí, todos son proyectos que tenía que concretar, bueno, pero sí. nos gustan Bueno, las pero así artesanías. como con eso tan gráfico como es tener un placar lleno de hilos, de estambres, lo mismo nos pasa con el conocimiento, ¿cierto? Claro, claro, En una época coleccionábamos fotocopias, en sí, otra época coleccionábamos CDs, sí, fascículos, ahora hace poco coleccionábamos pendrive, claro, sí, sí, tal con cual. información que nunca volvimos a ver, Yo ¿no? tengo Aclaremos. cuadernos, Exacto. cuadernos llenos de apuntes que el otro día los miré y digo, no los vuelvo a ¿Qué mí me puedo gusta, rescatar de eso? a mí me gusta, por ejemplo, hoy no estoy en casa, no estoy cómoda, pero siempre me gusta apuntar lo que vas hablando, lo que hablamos. Porque lo miro, pero tengo cosas de hace 7 años Sí. que no voy a mirar. Tengo cuadernos y cuadernos así. Pero bueno, Exacto, entonces también ahora acumulamos archivos en la nube casi, sí. y compramos espacio en la nube para meter más archivos. O Entonces tenemos también, PDF de libros. sí, 80.000. Entonces, ¿cuándo los vemos? Yo me cuestiono mucho eso, ¿no? Sí, ¿Cuándo sí, tal realmente cual, vemos? tal cual. Y hay que elegir, hay que tomar una decisión de elegir, pero sobre todo a esta edad yo les diría, chicas, comiencen a pensar cuál va a ser el legado que dejen. Entonces, que todo eso que busquen se encamine en poder reconocer sus valores para luego poderlos poner en una obra, en un libro, en un escrito, en un curso, en un taller, no sé, en lo que quieran, una pintura, un tejido, que ustedes puedan entregarlo también a la Sí, vida, ¿no? Que eso tenga sentido. claro. Bueno, a mí me está pasando también con la fotografía, Qué hermoso, sí, pero sí, bueno, es superada. hermoso, Ah, hermoso. todo es mucho así, pero bueno, pero bueno, Bueno, gracias Mirta. ¿Quién más quiere compartir? voy a cerrar así no interfiero. De a una. Cristina. La- ya. Perdón, doctora, es que estaba tratando de conectar la computadora. Sí, a mí en lo particular sí me pasó que con el duelo emprendí una búsqueda infinita, una terrible búsqueda que no termina. No, además te encontraste. No, pero lo interesante de esta búsqueda es que me he ido encontrando a mí misma poco a poco. O sea, yo no puedo terminar esta búsqueda, no es algo que yo no la puedo terminar, no la puedo terminar, pero he empezado a encontrarme a mí misma, ha sido muy interesante.
Ujú. Y he encontrado muchas cosas y soluciones de cosas que nunca me imaginé encontrar. Ha sido un camino muy rico. Ha tenido mucha riqueza y yo no puedo, no puedo divisar el final y no puedo parar de buscar, pero ha sido un camino muy interesante. Si la doctora sabe, ¿no? Estás tocando un punto que para mí es crucial en lo del buscador, cuando les decía que el buscador deja de buscar afuera para poder mirar hacia adentro, ¿cierto? Y esa búsqueda es válida y va a ser eterna. Eso no termina. Porque cuando nos damos cuenta que eso que andábamos buscando afuera, a través de las personas, los vínculos, los países, ¿no? Las comidas, incluso las experiencias, los viajes, está acá adentro. Entonces yo puedo seguir haciendo ese movimiento afuera porque no es que no lo pueda volver a hacer, pero ya me voy dando cuenta que siempre voy a encontrar un pedacito de mí. No es un pedacito del otro, es un pedacito de mí, que lo hago a través del otro. ¿Ya? Y a través de los lugares y a través de las experiencias y las pruebas que la vida nos pone. Entonces yo creo que esa búsqueda va a seguir siendo, no se acaba. El asunto es no dejarnos perder en lo que te llevó a eso, ¿cierto? Porque fueron cosas, muchas cosas que te fuiste encontrando acumuladas en casa y que eso te fue revelando otros aspectos incluso de tu propia relación de pareja que no conocías hasta ese momento. Que eso no te haga perder de lo que es el encuentro contigo misma. Sí, no ha sido, he aprendido mucho en esa búsqueda que emprendí, he aprendido mucho y es muy curioso que yo no hubiera emprendido esa búsqueda si Víctor no se hubiera muerto, ¿me entiendes? Eso es lo más Así, curioso de todo. Sí, siempre, y como es dice una interesante. amiga, como dice una amiga, son los regalos, son esos regalos maravillosos que vienen en un envoltorio muy doloroso. Sí, 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 estoy de acuerdo. Exactamente, sí, a ella le pasó con la muerte de su papá y ella hacía poquito había ido a Colombia, se habían visto y al poquito tiempo el papá hizo un infarto masivo y chao. Entonces ella no alcanzó ni a ir a verlo, ni a despedirlo, ni al entierro alcanzó a llegar porque pues ya no se justificaba que ella hiciera de nuevo ese viaje porque ella vive en Turquía. Pero esta situación a ella la lleva a hacerse tanatóloga y hoy se dedica a eso, aparte que ella ha sido psicóloga y docente de primaria, la ha llevado a trabajar en duelo infantil. Entonces es importante darnos cuenta, ¿no? Como la vida siempre nos tiene un regalo, siempre nos tiene un regalo, no es tan doloroso todo. Lo que pasa es que el formato por el que nos toca a veces pasar esos aprendizajes, pues la verdad que si nos lo dieran a elegir, diríamos que no. Sí. Sí, sí. No elegiríamos ese caminito así de esa manera. Pero bueno, hay algo más grande que nosotras, hay algo más grande y ordenado en el universo que sabe, que sí tiene un para qué de eso que vivimos. Entonces, que no te confundas las cosas eh, con lo que hay, con lo que has aprendido de ti, lo que vas a seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Ujú. ¿Alguien más quiere compartirnos? Bueno, pues eh, viendo todo, no sé si tengo problemas con el internet, de pronto me toca apagar la cámara si no se escucha, pero pues me veo ahí pintada en todo lo que han hablado desde, desde el inicio con la primera persona, con Mirta, porque pues primero la colección de la búsqueda y la colección de todos los documentos, la colección de toda la información digital de una u otra forma. Yo hace muchos años que vengo buscando los cursos, las diferentes cosas, que el budismo, que aquí, que allá. Y de todo eso, pues a estas alturas de la vida, mis 70 años, ya
veo que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Lo Oh, que sí, pasa es que exactamente. uno empieza y de pronto como que deja las cosas, o sea, pero pues ahora sí mucho más firme en el conocimiento de mí misma, que es como lo más importante, ¿cierto? En entrar. Todavía con muchos obstáculos, porque los obstáculos son, prácticamente es el tiempo por la cantidad de cosas, de compromisos con mis hermanas, de ayudar en esto, en lo otro, en la salud, en las cosas de que ellas tienen que hacer, o bueno, y eso siempre quita mucho tiempo y a veces me ha ocasionado disgusto, pero últimamente pues estoy haciendo lo que puedo como con el mayor amor y tratando de todas maneras en todo momento y en cada una de esas cosas, inclusive en esos momentos en que me disgusta porque pierdo algo que quiero hacer, alguna charla a la que quiero asistir o algo que quiero hacer y no lo puedo hacer porque tengo que hacer otra cosa, pero estoy aprendiendo como aún en esos momentos a mirarme, a observarme y aplicar lo que he aprendido, ¿cierto? Que no sea todo como teoría, porque hay mucha teoría. Tengo muchas cosas, todavía yo tengo muchos documentos que los miro y digo, no, pero esto lo tengo que volver a leer. En estos días estaba buscando un libro y me encontré el Código Curativo, absolutamente subrayado y comentado con mi letra todo el libro. Y ustedes creen que yo me acuerdo que había leído el Código Curativo. Yo no, yo dije, yo cuando leí esto, yo lo miraba y esto sí es mi letra, es mi letra. No, porque si estuviera solo resaltado, pero todo el libro. Y yo vengo a interiorizar el código curativo ahora con la sintergética. Entonces, yo no sé, yo tengo la costumbre de poner fechas en los libros. Pues parece que lo leí por allá en los años 80, pero Imagínate. nada, impresionante. Pero bueno, yo creo que algo queda en el interior, como Son dice nuestro semillas, amigo sí. Baltasar, eso lo permea a uno aunque no lo entienda, algo tiene que quedar ahí. Bueno, por Sí, alguna razón te vuelves a encontrar ese libro ahora para poderlo ver también con otros ojos sí, claro. y ahí viene la autenticidad, ¿cierto? Que uno inicialmente la busca, es como que copia tal cual le dan Ajá, y aprende las cosas así como se las dan y uno se vuelve fiel como a determinadas cosas, medio obsesivo con determinadas cosas, pero al dar la vuelta por muchos lados y después de llegar de nuevo, porque es que en últimas uno vuelve y pasa como por los mismos sitios en espiral, ahí es cuando te das cuenta, ah, esto yo ya lo sabía, esto en algún lado está dentro de mí, ¿cómo lo vuelvo propio? ¿Cierto? ¿Cómo lo vuelvo propio? Y el código curativo se vuelve propio cuando lo practicas, no cuando lo lees. claro. Ahora lo ¿Ya? practico. Sí. Ahora lo practicas, A entonces diario, mañana y noche. eso se vuelve auténtico dentro de ti. Esa práctica es lo que es auténtico dentro de ti. No es la técnica en sí misma, no es quién lo escribió, no es quién nos lo enseñó, es lo que hacemos con ese elemento. Sí. Y eso así, con eso y con todo, ¿cierto? Con todo. De temas que uno a veces dice, esto yo nunca lo leí y de pronto te das cuenta que sí hiciste un curso de eso hace mucho tiempo porque tenías la curiosidad de saber eso cómo se manejaba, ¿cierto? Sí. Cuando Pero estaba lo que joven, en el periódico, yo vivía en Bucaramanga 4 años. En el periódico, en la prensa local, salía un artículo todos los domingos de Krishnamurti. Y a mí me encantaba y yo los recortaba, los leía y los guardaba, los coleccionaba. Finalmente eso se volvió amarillo, yo tuve que botar eso, ¿cierto? Y leí un libro también. Y ahora, en estos días, vuelve Krishnamurti a tu con vida. unas enseñanzas a mi vida. A mí me encantó, siempre me encantó, pero entonces ahora lo veo. En ese momento vivía como otras cosas de esa época, de esa edad, y lo aplicaba a eso. Ahora la enseñanza es diferente, Claro. es otra cosa, pero es muy bonito. Y lo aplicas a lo que es tu vida en este momento, Sí, que tiene otro bagaje de comprensión, porque no te quedaste en ese tiempo. Has,
ha sido evolucionando. Entonces, allí viene esa riqueza de uno poder repasar todo eso, nada se pierde, todo deja alguna huella, todo nos permite aprender. Pero si ustedes se dan cuenta, y como decías tú, todos los caminos, yo no diría conducen a Roma, eso es muy de la Iglesia Católica, Ah, sí, dicho, es un dicho. todos los caminos Es conducen como a la la... rueda con los radios, Claro, todos al centro. exactamente. Entonces, yo me he reevaluado un montón de frases y me he reevaluado también las canciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época de las canciones románticas. Entonces uno las cantaba para el novio o para el sueño que tenía del amor y lloraba y todas estas cosas. En algún momento, después de haberme separado yo la primera vez y con toda mi tusa le decimos en Colombia, tusa le decimos en Colombia a la resaca por la ruptura, ¿no? Entonces yo con mi propia tusa comencé a cantarle esas canciones a mi alma, las mismas canciones románticas, pero ya no se las cantaba a un fulano, ya me las cantaba a mí. Y entonces eso, ahí me fui dando cuenta también y dije, ¿cómo cambia la perspectiva cuando uno le hace el giro? Y definitivamente cualquier cosa puede servirte para hacer el trabajo, cualquiera, porque en últimas todas las expresiones, todo lo que nosotros vemos son expresiones del alma. Y son intentos de la humanidad por acercarse a esa divinidad, a eso trascendente. Todo, la música, la fotografía, las frases, la poesía, ¿cierto? Todo, todo, hasta lo más técnico está buscando de alguna manera dar una explicación de cómo me acerco yo a eso. Entonces, qué maravilla. Bienvenidas todas esas, esas vueltas de rosca de la vida con los aprendizajes. Seguimos en la búsqueda. Y sí. Cada vez encuentro otro poquitito, otro poquitito. Sí, sí, sí. Y se nos va abriendo y cada vez que vamos haciendo el giro se va abriendo más y se va abriendo otra espiral más allá, ¿cierto? Porque no Sí. es que uno no termina completándose, siempre es como hay un techo más, hay un techo más, hay un techo más y vas comprendiendo que esa mirada, yo creo que lo que uno va comprendiendo con estas búsquedas es precisamente que no puedes dar nada por sentada, que no puedes decir que tú tienes la última palabra o que el fulano XY tiene toda la razón o tienen toda la verdad. Ese es un pedacito de del gran diamante. Entonces estamos viendo facetas de ese diamante y nuestra búsqueda es a ver si puedo lograr la perspectiva de ver el diamante un poquito más de lejos. Muchas gracias, Gloria. Y ahorita Gracias a ti. me aparece una pregunta que tiene que ver con el tema de los sueños. Y entonces, porque hay una búsqueda de información y hay unas preguntas que uno puede hacerse. Y entonces, en ese sentido, ¿tú qué podrías comentar al respecto? Porque puede uno tener información que llegue sobre esas búsquedas. ¿Ha pasado o es algo en otro sentido que se trabajaría, por ejemplo, con algunos autores que manejan esa parte ya más profunda del inconsciente? Hablando de los sueños, si los sueños pueden darte respuesta a las preguntas, sí, los sueños pueden dar respuesta a las preguntas siempre y cuando hagamos las preguntas, uno, y siempre y cuando tengamos claro evaluar las respuestas. No todo lo que recibimos en sueños son respuestas del mundo del inconsciente, no todo. No todo es espiritual, no todo es la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, es muy importante en todas estas prácticas que pasa con los sueños, como pasa con los análisis de la taza de café, de el cigarrillo o las tomas de yagé o el LSD, ¿cierto? La mente tiene muchos pisos de información, muchísimos. Entonces, yo puedo acceder a determinados lugares y puedo hacer prácticas para acceder a esas respuestas, a esos, a esos niveles.
pero esas respuestas siguen siendo parciales. Y tengo que tener claro que yo tengo que hacer la pregunta claramente. Si yo no hago la pregunta adecuada y lo más concreta posible, es muy probable que me lluevan respuestas para diferentes índoles, ¿cierto? Y entonces lo que se me puede producir es una confusión. Y yo particularmente veo que eso es lo que nos pasa ya les digo, con la interpretación de los sueños, con el viaje o con la lectura del cigarrillo, o sea, con cualquier cosa. Porque a veces nuestra mente tiene tanto interés en encontrar un tipo de respuesta que la creamos. Entonces, qué tan natural, qué tan equilibrada es esa respuesta, qué tan verdadera es la respuesta? Cada Es doctora, perdón, que nos podemos engañar a nosotros mismos. claro, sí, 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 Guau. sí. Somos capaces de responder. Y eso yo lo he visto, yo alguna vez aprendí dizque a leer el tarot, dizque. Alguien que quiso enseñarme y me enseñó. Y yo me daba cuenta en algún momento que hacía lecturas para mí misma en un momento de angustia y era una lectura horrible. Y de pronto estaba más tranquila y no habían pasado sino unas horas y la lectura cambiaba por completo. Entonces, ¿cuánto de lo que vemos expresado afuera es simplemente la emanación o la manifestación de esto que yo estoy sintiendo internamente? Pero cuánto es una respuesta coherente y cuánto es algo que simplemente mi mente necesita que la vea. No es la total verdad, ¿no? Entonces, esto también para que nos demos cuenta que muchas cosas que se nos dicen o que decimos o que nos decimos y que nos marcamos en negativo, eso es relativo. Eso es relativo. Si escuchamos muchas veces de niños que no sirves para nada, que no sirves para nada, que eres tonta, que eres no sé cuántas, nos deja una marca. Sí, nos deja la marca del trauma del que nos lo dijo. Nos traumó el trauma que tenía el otro, pero eso no es la verdad. Pero yo lo vivo como una verdad porque me duele. Pero cuando tenemos esta posibilidad de verlo a nivel de estos espacios, pues decimos, eso no es verdad, esto es una creación que está haciendo mi mente. Entonces, lo mismo pasa con los sueños y con cualquier otra de estas lecturas. Y hay gente muy acertada, pero tengamos en cuenta que eso tiene un techo de realidad. Por encima de eso, hay mundos que están por conocerse. Es lo que puedo decir, Martica. Gracias, Dorita. Sí, es interesante. Y también, a pesar de que hay instrumentos, porque yo los llamaría así, esas metodologías o técnicas que aparecen, también están los procesos de las cartas astrales, ¿cierto? Donde realmente uno podría con una persona que sepa muy bien hacer su trabajo, tener otras respuestas y me aparecen tanto para el buscador como para el huérfano, como cualquiera de los arquetipos. Y a veces uno entendería, eh, bien lo resumiría en eso, que depende de la época en la vida en la que uno esté caminando, aparece cada uno de estos arquetipos. Exactamente. Y que si tú escuchas a tres astrólogos haciendo las mismas lecturas del cielo de esta semana, le puedes escuchar cosas no diferentes, porque en términos generales tienen un hilo conductor, pero cada uno tiene una impronta según el estilo, según su preparación y según su mirada. Y no necesariamente esas tres lecturas te aplican todas a ti. Entonces ahí es donde tenemos que tener en esta búsqueda la capacidad de discernir qué tomo, qué dejo, qué me resuena, lo dejo ahí entre el tintero, esto me sirve, me puede dar una guía, sí,
pero yo soy quien decide qué hace con eso, ¿verdad? Que hay cosas que son generales y que pasan, sí, sí, sí. Y hay cosas que no se las vamos a negar porque es así, todo. Pero no todo lo que nos sucede es porque el astro, porque la luna, porque Venus apareció. No, también tenemos nosotros nuestra incidencia allí. ¿Qué hago yo? Y hay algunos astrólogos que lo expresan muy bonito. Esta es la energía disponible. ¿Qué vas a hacer tú con esto que está disponible ahí? Con esto que tiene estos problemas y con que tiene estos beneficios. ¿Cómo lo voy a utilizar yo? Y ahí es donde lo hacemos auténtico, lo hacemos original para nosotros. Mira, yo como a los 21 o 22 años me hice la primera carta astral. Y en ese momento la persona que me la hizo me dijo, es muy difícil que tú te cases. Llevo 2 matrimonios y le puedo apuntar al tercero. Entonces, son lecturas según la mirada de cada quien. Hay una tendencia, pero tú puedes hacer otra cosa. En últimas tenemos libre albedrío y podemos, y ahí existe la física cuántica, o sea, el observador puede transformar lo observado. Entonces, hagamos uso de eso. Esa es mi invitación, que cuando estemos viendo todos estos potenciales de estos arquetipos, no es que yo me quede enclavada en que la herida es lo que siempre va a marcar. Sí, la herida siempre va a estar presente. Y la herida es lo que nos hace caminar y es lo que nos hace avanzar y es lo que nos hace preguntarnos y buscar. Por eso arranca el viaje con el buscador realmente. Pero vienen otros 10 arquetipos, otros 9 arquetipos. Y existe siempre en cada uno de ellos niveles de expresión. Estamos abriendo apenas 3 niveles, pero cada uno de estos tiene niveles más profundos según el proceso evolutivo de cada quien. Entonces, la idea mía es que revelemos esa luz que tiene cada uno de esos arquetipos, que no nos quedemos aquí atorados, atoradas, porque la herida que me tocó a mí fue la más grande del mundo. Para mí ha sido la más grande, claro, porque es la mía. Pero para ustedes, la herida de cada uno de ustedes es la herida grande porque es la de cada uno de ustedes. Pero esa no es la limitante. La limitante es que nosotros seguimos creyendo que estamos demarcados por esas cosas. Y yo lo que pretendo acá es romper un poquito el techo de cristal de la cabeza, de la mente y decirles, no, es que hay algo más. Y hay cosas que no las conocemos. Hay aspectos del inocente que todavía no las descubrimos, hay aspectos del huérfano que todavía no lo podemos revelar como humanidad y hay aspectos del buscador que todavía no lo revelamos como humanidad. Entonces no nos dejemos poner techos. Enfoquémonos, sí, pero no nos dejemos poner techos. Vamos a seguir indagando, creciendo, aprendiendo. Tres minutos. ¿Quién quiere compartir antes de que cerremos? Muy bien. No viendo más, chicas, muchísimas gracias. Para mí es muy nutricio cuando ustedes participan, porque precisamente la idea es que haya conversatorios, ¿cierto? Que podamos conversar estas cosas. Yo no tengo la última palabra, pero lo que sí quiero dejarles es bastantes dudas, que se cuestionen a ustedes mismas, a sus propios límites, a sus propias formas. Y hablando un poquito de la astrología, el cielo que vivimos actualmente, la humanidad no lo conoce, la humanidad actual no lo conoció, o sea, nunca ha estado presente. Con lo cual, no podemos vaticinar mucho.
Estamos experimentando, estamos aprendiendo a caminar en esa incertidumbre de ir como leyendo las cositas nuevas que hay ahí y como experimentándonos como humanidad ahí. Entonces yo pienso, aquí hay un gran potencial, un gran potencial como humanidad, ¿ya? No nos dejemos esclavizar por las historias pasadas de la humanidad y permitamos que a través nuestro surjan las nuevas formas. El nuevo orden, no como el orden mundial programado por otra, el nuevo orden que está allí emergente como una planta a punto de salir y que tiene toda la belleza de ser nueva. Permitamos que eso también surja en nuestro corazón. No nos dejemos de marcar tan absolutamente por nuestras propias historias. Abramosle la posibilidad en nuestro corazón a sembrar esas semillas nuevas, que no sabemos si va a dar manzanas, peras, olivos, doras consuelos o Marias Cristinas, o Marticas, o Yolandas, ¿cierto? O Glorias, o Rosis. Tal vez surja algo nuevo dentro de nosotras, que tenga el bagaje de la experiencia de toda nuestra ancestralidad sin el dolor de esa ancestralidad, sin las limitaciones de esa ancestralidad. Démonos la posibilidad de pensarnos diferentes, de pensarnos por fuera de la caja. Y veamos a ver qué sale. ¿Mm? Esa es la invitación. Muchas gracias.